Ángela, Belén, Rocío. Hola, profes. Sí, Eh, Ángela. el día de hoy hay entidades con que se tiene convenio por decir a dónde vamos a ir o no hay nada de eso todavía. Generalmente nosotros, lo que es SAP, se trabaja en la facultad con una niñez, con SOS Mujer también. Y 911 que es más o menos eso van a tener en el quinto recién, ¿verdad? Así como convenio no está establecido porque generalmente eso se hace, a ver cómo les puedo explicar, se hace como un contrato así de institución a institución, ¿verdad? Este año, por todo el tema establecido, no se pudo realizar todavía nada en base a lo que es las prácticas presenciales en las instituciones. ¿Por qué? Porque desde el rectorado luego nosotros no podemos, no tenemos el aval del rectorado para que ustedes puedan hacer las prácticas. Igual si de repente ustedes consiguen en alguna institución, porque hay una parte del reglamento de PPS que dice que el alumno también de repente puede eh, ¿cómo se dice? Por motus propio ver una institución y va a depender mucho de que tenga tutor y de que en la institución también alguien, eh, ¿cómo se dice? Alguien se haga responsable de tutorear el trabajo del alumno, entonces se ve institucionalmente hablando para que salga el documento que precise para realizar eso, ¿verdad? Pero no podemos hacer al respecto todavía nada porque no hay, el rectorado todavía no sacó un documento que avale que ustedes ya pueden iniciar sus prácticas, ¿verdad? Y más allá de que el rectorado saque eso, igual nosotros vamos a seguir dependiendo de que las instituciones puedan abrir sus puertas. O sea, nosotros ahora mismo no podemos lo voy a golpear pues puertas de instituciones porque nosotros no estamos todavía avalados, ¿verdad? Pero pónganle que el rectorado, bueno, dice a partir de ahora los alumnos pueden acceder a las prácticas con el protocolo y las medidas eh, correspondientes, ¿verdad? Pero en ese caso igual nosotros vamos a seguir dependiendo de lo que la institución, de lo que en este caso la Secretaría de la Niñez, por ejemplo, nos pueda, hasta qué punto nos pueda abrir su puerta, digamos. No sé si se entiende el punto. Sí, profe, yo entendí. Ujú. Más que nada por eso, o sea, nosotros somos los primeros interesados en que una vez que tengamos el aval correspondiente, pero bueno, más allá, el rectorado es el primero. Obviamente que nosotros institucionalmente hablando y desde la facultad también tiene que salir un documento que avale que ustedes puedan ir, ¿verdad? Pero sin que antes la instancia mayor nos haga llegar eso, eh, está un poco complicado, ¿verdad? Profe, Una vez, sí, sí, y te en escucho. caso de que el alumno vea la institución donde pueda hacer las prácticas, ¿qué Ujú. documento se debe presentar? O sea, ¿hay algún formulario o algo? Claro, y es una nota presentada por la institución de que avala eso y en donde hay un tutor responsable, tanto en la institución como en la materia correspondiente. Pónganle, o sea, por darles un ejemplo que ustedes, eh, o bueno, les voy a dar el caso del quinto que tiene psico-oncología o que tiene hospitalaria, ¿verdad? Entonces, como ellos no se pueden ir hasta, no sé, hasta el hospital del cáncer y viven ahí a media cuadra de calle I, no sé, por darle un ejemplo nomás, ¿verdad? Consiguen una persona responsable, tutora, entonces se hace la documentación correspondiente. Ahora, se hace un análisis, o sea, no es garantía de que solicitan que sí o sí les salga, ¿verdad? Se hace todo un análisis, se ve quién es la persona, se ve todo, se hace todo un análisis interno ahí, ¿verdad? Para ver hasta qué punto también es, eh, ¿cómo se dice? Ay, no me viene la palabra. Bueno, se me fue la Profe, palabra, pero ¿cuánto tarda ese sí, análisis? a ver, salió entrecortado, justo no te entendí. ¿Cuánto tarda ese análisis? Y bueno, así como darte un tiempo específico, siempre se trata de que sea lo antes posible. Más de 15 días no creo que se tarde con eso, porque la parte burocrática, pues dependemos también nosotros de que estén los directores, de que estén
las autoridades que están por encima nuestro. En mi caso, por encima mío está la coordinadora del área en sí, está la directora, está el director académico, ¿verdad? Entonces, no creo que entre más de 15 días, no creo que se tarde con eso. Gracias, profe. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en que tenga. Y como, o sea, volver a aclararles, ¿verdad? Que desde el momento que nosotros tengamos ese documento, yo voy a ser, o sea, la primera en informarles antes que nada a los profes, ¿verdad? Que son los primeros que deben de saber para poder organizarse también al respecto y posteriormente tener las reuniones correspondientes también con ustedes, ¿verdad? No obstante, igual desde un principio también se le planteó a los profes que dejen una cierta cantidad de horas para poder realizar las prácticas presenciales con la posibilidad o con la, ¿cómo se dice? Con la esperanza de que se reanuden las actividades con normalidad, digamos, en febrero, marzo, abril, ¿verdad? Y aclararles también, bueno, el año lectivo, las clases en sí van hasta febrero, hasta el 26 de febrero. Después ustedes ya tienen exámenes y todo eso, ¿verdad? Tienen que manejar también la posibilidad de que si en marzo o en abril se da la oportunidad de poder ir a las instituciones, entonces poder aprovechar ese tiempo, ¿verdad? No está establecido que sí o sí la PPS tenga que terminar en febrero, sí o sí, ¿verdad? Como las demás materias que sí tienen que cumplir ese requisito académico porque tienen examen, llevan nota y todo eso, ¿verdad? Pero pónganle que en marzo puedan hacer 15, 20 o 30 horas de práctica, entonces se puede dar esa posibilidad sin problema. Buenas tardes, profe. ¿Cómo? Buenas tardes. Es una consulta sobre ese punto. Sí, Como usted dice, ¿verdad? Puede ser que las PPS sigan para el año que viene, pero sí. ¿cómo queda lo del quinto? O sea, ¿no podemos cursar el quinto con eso o podemos cursar las dos cosas al mismo tiempo? Se puede, se puede. Ustedes pueden llevar las otras PPS sin problema. Ok. O sea, no es correlativo con nada, entonces podemos ir acumulando nomás las horas. Sí mismo, porque en teoría la parte teórica también ustedes ya en el cuarto, la parte teórica, pues sí tienen que eh, finiquitar, ¿verdad? Digamos, sería ya más bien la parte práctica la que ustedes estarían como con deuda pendiente para el próximo año. Y sí, van a poder empezar las PPS. Ahora ahí lo que sería más bien ya es una cuestión de organización en cuanto al horario o la disponibilidad que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad? Ese es lo que sería más bien como el punto en donde van a tener que hacer una reestructuración si se da esa posibilidad, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. O la profe, de repente, profe Wilma. Sí, no, más que nada también tratar de tranquilizarle a los chicos, ¿verdad? Que es un poco lo que también yo les decía, si bien nuestro año lectivo luego terminaría recién en mayo. Así mismo. Entonces, en ese sentido, sí, capaz que se encimaría un poco con los exámenes finales, etcétera, pero la idea es que igual podamos ir implementando, porque tampoco vamos a poder irnos todos juntos al mismo tiempo, sino de vuelta otra vez vamos a tener que coordinar en pequeños grupos, ¿verdad? Que va a ser un poco la modalidad. Así mismo. Em, Sí, de hecho que tampoco hay una comunicación ni siquiera oficial del Ministerio de Educación. Fíjense que todo lo que tenga que ver con prácticas está en stand-by. Entonces es un año totalmente atípico, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes estén dispuestos y a asumir inclusive el riesgo con todos los cuidados, son las empresas
las instituciones las que no están habilitando por ahora, ¿verdad? Yo calculo que, bueno, el año que viene, sí las personas ya estarían así, las empresas o las instituciones en este caso, estarían así como más abiertas, ¿verdad? Sí, así mismo. Y en ese caso también, como la profe Rosa y yo también estamos en el centro psicológico, ¿verdad, Rosa? Solemos hablar permanentemente acerca de la posibilidad también desde allí empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, generar ese otro espacio, incluso de este grupo, yo tengo ya así varias que se anotaron para cuando se habilite, poder trabajar desde la pasantía también en el centro. Entonces, es otro espacio que vamos a estar disponiendo. Así mismo, profe, el centro comunitario está totalmente abierto a esa posibilidad, ¿verdad? Comentarles un Sí. poquitito que yo sé que los profes tienen toda la predisposición, ¿verdad? Esto no es algo meramente institucional ni que la facultad le está poniendo trabas o no quiere que ustedes hagan su pasantía, ¿verdad? Eso nomás quiero que tengan bien en cuenta y en claro, ¿verdad? Sino que nosotros dependemos exclusivamente de los decretos o de las resoluciones que estén por encima nuestro como institución, ¿verdad? Inclusive, como dijo la profe, inclusive por encima del rectorado, ¿verdad? El rectorado no puede sacar ninguna resolución, nada, si no tiene algo por parte de los ministerios que le pueda avalar esa decisión, ¿verdad? Nosotros tuvimos, por ejemplo, en el caso de una profe, una materia específica que ella ya consiguió todo para que sus alumnos vayan a las casas de los pacientes a hacer el trabajo que corresponde, pero igual ¿cómo se dice? No se aceptó tampoco esa posibilidad, porque acá la prioridad es que ustedes, como alumnos, no estén, ¿cómo se dice? Expuestos, digamos, a todo este tema por el cual estamos atravesando, ¿verdad? Más que nada por eso. No sé si alguna otra pregunta o algo que no les haya quedado claro. Sí, Profe. de hecho, una consulta, Rosa. En el caso de ellos, por ejemplo, no va a ser solamente eh, atención telefónica, ¿verdad? O sea, vamos a estar abriendo inclusive a otro tipo de actividades con tal de que ellos vayan generando sus prácticas, ¿verdad? Desde tu materia, profe, generalmente trabajan con lo que es atención telefónica, ¿verdad? Ahora, desde las otras Sí. PPS que tienen, a ver si me recuerdan cuáles son las otras. Pero eso desde tu materia también, profe, se puede trabajar lo que es dentro del centro comunitario, por supuesto, se puede Informe, hacer sí, eso, sí, así mismo, ¿verdad? sí. Eh, ¿Alguien tiene Profe, Porque las justamente eso otras es lo que PP, también a través de las actividades de aprendizaje. Sí, acá hay una pregunta, Leticia. Sí, Rosa, cualquier dice cosita. Leti, si hay algún plan B en caso de que siga esta situación por más tiempo. No, o sea, plan B, ¿en qué sentido? El Y tema es que trabajen, el tema, o sea, acá pues depende mucho de la creatividad del profesor también, ¿verdad? De que ellos traten también de exponer dentro de la materia lo más realista posible a una situación presencial, ¿verdad? Por ejemplo, trabajar lo que es el roleplay y todo eso, ¿verdad? eh, pues si es que en el caso de que no se pueda acceder este ujú. año o dentro de este año lectivo académico a las instituciones, ¿verdad?
Eso va como actividades de aprendizaje, pero que estamos también como horas prácticas prácticamente, ¿verdad? A través de Todo las tareas, valga la redundancia. así mismo, profe. Todas las actividades que a ellos les obliga a estar en práctica, como se dice, a ellos les suma como horas, ¿verdad? Ujú. Hay otra pregunta. Si habría igual, pues dice algún plan de contingencia. Mm, Nosotros seguro vamos a tener reuniones más adelante también, o sea, como cierre de esta primera etapa, por así decirlo, ¿verdad? Para trabajar justamente esos puntos, ¿verdad? Para ver si sí, porque seguramente los directivos también ya van a tener información al respecto, entonces para ir ajustando esos puntos justamente, ¿verdad? En el caso de, ahora mismo pues no les puedo prometer ni siquiera el centro comunitario porque nosotros mismos dentro del centro comunitario estamos haciendo todo vía telefónica, ¿verdad? Entonces una opción B o un plan de contingencia sería poder trabajar ciertas cuestiones o por grupo dentro de lo que es el centro comunitario, ¿verdad? Con los propios, los tutores que están ahí, ¿verdad? Pero ahora mismo tampoco les puedo avalar esa posibilidad porque nosotros mismos los profesionales estamos trabajando todavía desde la categoría eh, telefónica, no presencial, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguien más? Ay, yo no veo nomás dónde están los mensajes para poder entrar. Acá está. Sí, No sé si Fede quiere hacer alguna pregunta. estoy leyendo, sí. No sé, Daisy, Julieta, Ana, Gloria, ¿quién más? Acá Fede. estoy, profe. Julieta, estás muy callada. Porque mis hijitas están armando desastre acá a mi alrededor. ¿Alguna Entonces, consulta, Liliana, Fede, sí? profe, lo que quería responder nomás hace rato es lo que la profe Rosa preguntó, cuáles son las otras materias que tenemos PPS. Y es manejo y aplicación de test clínico 1 y Rorschach. Ujú. Bueno, y eso generalmente trabajan más con informes. Y eso es lo que eso es lo que dentro del centro comunitario se puede trabajar perfectamente en el proceso, ¿verdad? Tanto en el proceso psicodiagnóstico más bien, ¿verdad? El tema de la batería, aplicación de test y todo eso, ¿verdad? Y la realización del informe con supervisión de tutores. Tienen también el tema del neuro, que lo van a trabajar con el profe Lorenzo desde lo que es el trabajo práctico. O sea, generalmente con él se suelen ir al neuro, pero creo que este año va a ser un poco complicado acceder a eso. Este año no nos vamos a ir, profe, nos dio temas para trabajar y dijo que utilicemos el DSM-4, que busquemos también, si se puede, casos reales y Así, que estemos haciendo consultas constantes con él y con la profe Caro. Y dividió el trabajo práctico en 2 etapas. El primero, que es ahora en diciembre, que va a valer 10 horas de práctica, y una segunda etapa, o sea, otro segundo trabajo práctico que sería otro caso que vamos a presentar en febrero para las otras 10 horas. En total, con él tendríamos que hacer 20 horas de práctica, nos dijo. así mismo, así mismo. Generalmente sus horas prácticas suelen ser luego 20.
Y es todo el proceso, ¿verdad? Desde el vamos hasta la finalización del informe, la presentación del informe, porque a mí me suelen llamar a preguntar por qué tienen 18 o 16 o 15 horas nomás dentro de lo que es eh, el neuro, ¿verdad? Entonces, el profesor, el profesor pues es el que hace toda esa evaluación, ¿verdad? O sea, desde el vamos, él les está observando y les está evaluando el proceso. Andrés, ¿querés hacer alguna pregunta? Hola, profe, yo no pude entrar ahora, recién pude entrar, pero eh, el tema de las prácticas en el centro comunitario, nomás lo que no llegué a escuchar todavía tanto sobre cómo quedó. Ujú. Y esa es una opción abierta para todos los estudiantes, o sea, sea cuarto o quinto curso, ¿verdad? De repente hay alumnos que terminan el quinto curso, perdón, y les falta horas, ¿verdad? Porque por motivos laborales o X motivos no pudieron cumplir con el horario establecido, ¿verdad? Entonces hacen ese pedido para poder acumular las horas en el centro, ¿verdad? O sea, es una opción abierta para todos los que quieran, ¿verdad? Ah, genial, genial. Gracias. Pero tienen que tener Yo creo dentro que de eso su también, materia. Rosa, es... Te escucho, profe. Sí, que eso también nosotros seguramente que estaremos así como formalizando desde el mes de febrero, ¿verdad? Porque ahora como que las actividades se están cerrando, estamos ya en etapa de informes, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo importante es que nos proyectemos más o menos hacia las primeras semanas de febrero. Entonces, estructurar un poco qué es lo que nosotros desde el centro podemos trabajar con ustedes en lo que respecta a las prácticas supervisadas, porque con los de cuarto, el contenido, digamos, de la práctica va a ser diferente al de los de quinto, Así mismo, profe. ya por el manejo de determinados conocimientos, ya sea instrumentos, manejo de entrevistas, enfoques teóricos también, ¿verdad? Entonces, por ahí va a ir variando un poco, Ujú. pero es otro espacio que tendríamos, o sea, asegurado para ustedes, ¿verdad? Así mismo. O sea, para que también se queden tranquilos desde ese punto, ¿verdad? Sí, como dice la profe, Ujú. ahora pensar en prácticas presenciales ahora mismo luego ya es prácticamente nulo por el hecho de que, bueno, la mayoría ya, no solamente en la facultad, sino en todas las instituciones había y por haber, la mayoría ya está pensando en sus vacaciones nomás luego ya, ¿verdad? Ahora se están haciendo todos los cierres, ¿verdad? Ustedes también en enero tienen su receso académico, ustedes los profes, ¿verdad? Eso ya va a depender de a qué acuerdo lleguen ustedes con sus profesores de PPS o de la materia que sea, si eh, aprovechan o no aprovechan, ¿verdad? Pero los profes saben que no pueden cargar ni llenar ni solicitar ninguna actividad o entrega de actividades durante todo ese periodo de descanso, ¿verdad? Profe, una consulta. Sí, Sobre el tema de las prácticas presenciales. Eso se ve según en el momento que estamos viviendo lo que se estaría permitiendo hacer esas prácticas, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, ahora yo lo que tengo entendido es que estos días, en este mes o el mes anterior, lo que recién se empezaron a preocupar la gente por el tema que se llenaron las camas y todo eso. Si mejoran las cosas o si van así si nos volvemos a fase cero y cosas así, lo que sería viable el tema de en febrero, ¿verdad? El tema de las prácticas presenciales ya.
Y eso, Andrés, va a depender de las documentaciones que nosotros tengamos que vayan saliendo desde el ministerio, desde el rectorado y posteriormente desde nuestra institución, que es la facultad. ¿Verdad? Ah, Mientras entiendo. yo no tenga, Es como para mientras, prepararnos nomás, por si las cosas van bien. Sí, Entonces, claro, sí, o sea, teniendo una visión optimista de la situación, esperemos que así sea. claro, Y claro. que en febrero ya nos estemos organizando para que ustedes por grupo puedan ir a hacer sus prácticas en las instituciones, ¿verdad? Pero como les digo, yo ahora mismo no les puedo prometer ni les puedo decir si en febrero ya se van a ir porque es incierto todavía para la institución en sí, tanto para mí como para los profes y para todos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Algo más? ¿alguien más que tenga alguna duda? Así le liberamos a la profe Rosa. Para mí está Belén. todo claro, profe. Ujú. Ok, súper. Y nada, recordarles que cualquier inconveniente o inquietud que tengan, ustedes saben que se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Yo generalmente les pido a los alumnos que primero lo puedan resolver con sus profes si es que hay esa posibilidad, si es malentendido, si es algo, ¿verdad? Pero si no se puede, obviamente que recurran a las instancias correspondientes, ¿verdad? Ustedes saben que yo estoy para ayudarles en lo que respecte, ¿verdad? Eh, y vamos, yo voy a seguir insistiendo también con las autoridades para ver cuál es el siguiente paso que vamos a dar, ¿verdad? Pero como les digo, o sea, no les puedo prometer nada porque no tenemos todavía, eh, documentalmente hablando, algo que nos avale para hacerles promesas a ustedes. Ahora lo que les puedo decir es sáquenle el zumo, y espero que la profe Wilma no escuche esto ahora, pero sáquenle el zumo a sus profesores desde los medios posibles que puedan, ¿verdad? Pregunten, hagan vivencias de situaciones reales, no sé, en el caso de usted que vía telefónica puede llamar a alguien y hacer el rol de paciente, o sea, muchas cosas que de repente puedan eh, suplir ese inconveniente que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Que inclusive, o sea, no sé si estuviste, profe, cuando tuvimos la capacitación con la profe Moni, Sí, sí, sí. cuando la profe estuvo en crisis y todos le creímos. Ahora, y así, ese tipo de actividades, por ejemplo, Sí, simuló tener COVID, pero sí, ujú. y fue así muy, digamos que fue bastante buena esa experiencia porque en cualquier momento uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y tener paciencia, chicos, más que nada, yo entiendo, bastante entiendo que ustedes estén con la ansiedad porque ya están dentro de una especialidad que no es nada fácil, una especialidad muy comprometedora, ¿verdad? En donde realmente no tenemos que aprovechar al máximo todas las oportunidades que podamos tener, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, tratar de manejar, como dijo la profe al principio, ¿verdad? Esa ansiedad que todo esto les pueda estar provocando, ¿verdad? Ujú. Así mismo es, sí, totalmente, Rosa. No sé, de mi parte yo no tengo más preguntas, si alguien más o si no te liberamos, Rosa.
Valoramos tu buena disposición, por sobre todo, y tu apertura también. No, a las órdenes, profe, para lo que sea necesario. Sí, también una vez Ujú. más decirle que ni bien yo tenga cualquier novedad, soy la primera que va a estar poniéndose en contacto tanto con los profes como con los grupos de compañeros. Estamos. Perfecto. Gracias, profe. Dale, Gracias. Rosa, Gracias, te profe. agradecemos un montón. Dale, no hay por qué. Gracias a ustedes también. Nos vemos entonces. Les dejo con la profe. Sáquenle el zumo a la profe. Ah, bueno. Nos Hasta sacamos luego. mutuamente, me parece. Espectacular. Gracias, Rosa. Un Chao. abrazo. Bien. Chao, chao, gracias. Bueno, no se vayan todavía, gente. Vamos a continuar con la materia. Bueno, quiero preguntarles cómo se sienten. No sé si alguien quiere hacer algún comentario así en particular. Estamos todos muy tensos por eso, profe. ¿Qué cosa? Estamos todos muy tensos, Nos quedamos parece, así, digo. ¿verdad? Para Sí, nada, sí, sí. tranquilos, profe. No, de hecho que para nada. No, de hecho que toda esta situación nos genera así como mucha incertidumbre, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida. Eso también es importante considerar, ¿verdad? Y yo creo que en algún momento, bueno, esto también lo tenemos que hablar, ¿verdad? Porque fíjense que lo que nos dijeron es que tenemos que aprender a vivir prácticamente en este estado, ¿verdad? De no sabemos lo que va a pasar mañana. Y es cierto, no sabemos lo que va a ocurrir, pero como muchas veces también tenemos esa posibilidad de planificar, de prever, de anticiparnos, en este caso es como que no depende de nosotros, sino hay un factor externo demasiado influyente, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahora, hoy el ministro estuvo hablando de las fiestas de Navidad, las limitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también genera así como una sensación de temor inclusive, ¿verdad? Porque depende mucho de con quiénes estamos viviendo, quiénes son las personas que se encuentran más cerca nuestro, ¿verdad? Y quién más, quién menos. Encima somos luego familiares los paraguayos, ¿verdad? Son como épocas muy sensibles. Entonces, ¿cómo manejamos eso, verdad? Y eso puede generarnos así como una necesidad de soporte, de contención e inclusive de apoyo psicológico. Bueno, lo que sí yo les digo, les garantizo, es que no se van a quedar sin sus prácticas, ¿verdad? En ese sentido, no se preocupen. Como sea, aunque sea el año 2000, diciembre del 2021, bueno, ustedes van a pasar por algún tipo de experiencia práctica, así como dijo la profe. Vamos a generar, en todo caso, el año que viene, y vemos el espacio también allá en el centro como para que se pueda hacer las asistencias, inclusive telefónicas desde allí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir reactivando como espacios para que ustedes escuchen, participen, intervengan. Profe, Sí, quería consultarte entonces, si por las dudas en febrero no se puede, ¿verdad? Entonces estaría sumándose lo que faltaba al quinto año, entonces las prácticas del cuarto se sumarían al quinto. bueno, nuestro año lectivo no va a terminar en febrero. Nuestro año lectivo SAP, prácticamente siguiendo el cronograma, termina entre abril y mayo prácticamente, ¿verdad? Porque como Sí. nosotros no tenemos exámenes parciales, no tenemos exámenes finales, entonces tranquilamente vamos a ir hasta mayo aproximadamente. Entonces tenemos todavía ese margen de prácticamente 4 meses que podemos, en los cuales podemos ejecutar nuestra práctica.
Ah, sí, genial, profe, porque Tenemos, me habría olvidado de eso sí, y tipo, sí, ahora que pienso, mm, sí, creo que hay más posibilidad de que entre para el cuarto porque sí. por el tema de la cantidad de meses que van a ir pasando. Claro, entonces el año lectivo para las clases teóricas ustedes terminan el 26 de febrero, pero para las Ah, actividades prácticas recién tenemos todo ese periodo inclusive de mayo. Y si no completamos en mayo, entonces inclusive, como les dijo la profe Rosa, se va acumulando nomás las horas. Ustedes pueden seguir haciendo. Y eso ya es en acuerdo con la institución y con el respaldo también que nosotros le damos desde la institución. O sea, ustedes van a ir acumulando esas horas. entiendo, Lo que profe. ya pueden hacer, se hace. Sí. Sí, sí. Mi consulta nomás era eso porque tipo, lo que yo pienso es que capaz hayan muchas cosas pendientes y después en el quinto año se acumule todo y sea un poco más, si justo se vuelve a lo presencial, nomás digo, y el quinto año hacemos presencial y Ujú. además lo que faltaba otra vez, a eso nomás lo que era mi pequeña duda que tenía. Sí. Y el quinto para ustedes no va a terminar en diciembre del año que viene. Eso también tenemos que ser así como conscientes, ¿verdad? Lastimosamente ustedes van a terminar a mediados otra vez del año que viene, del 2022 prácticamente. Aquellos que van regularmente, porque fíjense que hay como un retraso en el tiempo. ¿Por qué? Porque todo comenzó mucho más tarde. Ah, eso ya es así, profe, ya se va a ir terminando así a mitad y eso siempre. Y hasta que no se regularice todo, sí. Ah, Porque entiendo. fíjense, no podemos encimar, si no cerramos cuarto, no podemos comenzar quinto, ¿verdad? Es como un proceso que lastimosamente nos está jugando en contra en cuanto al tiempo, ¿verdad? Hay como prácticamente 6 meses que estamos así como atrasados, 5, Sí, ¿verdad? profe. Sí, no tenía en cuenta eso En nomás. algún momento, en algún momento, bueno, esperemos otra vez que se vaya reduciendo, ¿verdad? O con el tema de la acreditación que vamos a hacer también, vamos a volver al plan semestral, ya no en el caso de ustedes ya terminan con el plan anual, pero cuando se vuelva a un plan semestral, en ese caso capaz que ahí sí, ¿verdad? Se pueda jugar con los semestres, ¿verdad? Pero si no, no, es muy difícil. Pero por eso les decía, todo lo que ustedes puedan ir adelantando en lo que respecta a materias teóricas, háganlo si pueden, ¿sí? Cierren lo que puedan, ¿verdad? Lo que corresponde a las partes, así como materias más teóricas, pero lo que hace a evaluaciones, a actividades así como más prácticas en relación a algunas materias, y bueno, dependerá también de las posibilidades que las otras instituciones o las personas les facilite a ustedes, ¿verdad? Las disposiciones de las instituciones están, solamente que las instituciones públicas obedecen de vuelta a lo que establece la instancia superior, ¿verdad? En este caso es el Ministerio de Salud quien va determinando, ¿verdad? Lo que se va decretando. Entonces, en ese caso es lo que de repente no se tiene aún, así como la autorización final para hacerlo. Supongamos una escuela por ejemplo, por darles un ejemplo, en la zona de los bañados, que ya ellos a gritos piden algún tipo de apoyo psicológico, etcétera, etcétera, de repente solamente que no tenemos las garantías e institucionalmente no les quieren poner en riesgo a ustedes. Por eso que no se habilita eso, por ejemplo, esa atención o apoyo psicológico puntual o presencial. O también las limitaciones de tiempo porque se siguen trabajando por cuadrillas. Entonces hay una reducción prácticamente del 50% a nivel de horas de trabajo, ¿verdad?
Pero ojo, gente, si nosotros en el centro seguimos en forma telefónica, igual ahí nosotros ya les vamos a conectar también con los casos puntuales, ¿ya? Sí, profe, eso estaba pensando que Entonces, de como forma les así decía, telefónica online se puede. sí, sí se puede. Nosotros nos dimos cuenta que perfectamente se pueden hacer, ¿verdad? El otro día me tocó un caso de un paciente judicial, ¿verdad? Que necesitábamos hacerle sí o sí una evaluación. Y ustedes saben que muchos de nuestros instrumentos no están estandarizados. Entonces, bueno, ¿qué hice? Con autorización, por supuesto, de la coordinación, porque no podemos meter ningún extraño, pero al tratarse de un paciente judicial, entonces, por supuesto que no podemos negarnos a la solicitud. Entonces, le citamos para que vaya al centro, la atendimos afuera, sacamos una mesa, una silla y él estuvo completando los instrumentos de evaluación afuera, ¿verdad? Entonces es una manera también de ir así como, no digo improvisando, ¿verdad? Sino más bien generando otras alternativas para la atención de esas personas que lo requieren, ¿verdad? Y lo del teléfono, sí o sí, eso se va a seguir haciendo porque fíjense que también con esta pandemia tenemos personas exceptuadas que por cuestiones de salud no sé si se van a incorporar desde febrero del año que viene. Entonces, atención telefónica sigue, incluso en la modalidad teletrabajo, como les decimos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver para que se haga una conexión siempre con autorización del paciente, de que va a estar otra persona también escuchando el caso, ¿verdad? Y escuchando la manera de intervención. Entonces, eso ya con la profe Rosa, nosotros vamos a estar estructurando también el cómo podemos ir haciendo y más que nada también ese consentimiento informado que tiene que dar el paciente. Pero se va a poder, por eso, o sea, nuestra alternativa más viable en principio es la que tenemos en la propia institución y corresponde al centro psicológico. Yo creo que Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Mujer, en algún momento también ya nos va a avisar porque de que hay casos, hay casos. Eso con seguridad, no es que disminuyeron los pedidos o las solicitudes de atención telefónica, al contrario, ¿verdad? Han aumentado. El cómo es lo que se está viendo, ¿verdad? Bueno, gente, antes de que quieran retirarse de la reunión, yo tengo hoy una tarea, porque así como dije al principio, me gustaría por lo menos que generemos 10 horas más antes de que cerremos el año, ¿sí? Entonces, por un lado, quiero que profundicemos, que incrementemos nuestra capacidad para hacer entrevistas, para recoger la información que necesitamos con respecto a los casos, ¿verdad? Cuando hablamos de intervención de segundo orden, realmente me van nomás interrumpiendo si es que surge alguna pregunta, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos propone nuestra bibliografía? Que trabajemos desde el enfoque cognitivo-conductual al hacer las intervenciones en crisis, ¿verdad? Entonces, desde ese enfoque, la entrevista, la recolección de datos se plantea a partir del CACIC. ¿Escucharon hablar del CACIC o por qué se le llama así? Yo no, profe. ¿No? Bueno, eh, ¿por qué se le llama así? Porque tiene que ver justamente con esas siglas de las áreas que hay que explorar, ¿verdad? Y cuando hablamos de lo que tenemos que explorar, tiene que ver con las áreas. La C de lo que nos dice la persona
vamos a ir estructurando después las posibles alternativas de solución. Y recuerden que la intervención de segundo orden ya se puede dar en un lapso de tiempo de 1 a 6 consultas aproximadamente, o sesiones, como decimos también, ¿verdad? Entonces, es como una psicoterapia breve hasta que la persona logre resolver esa crisis inicial. ¿Se entiende? Bueno, entonces, lo que ya nosotros estuvimos viendo es primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Y ahora lo que yo les planteo justamente tiene que ver ya con qué pasa después, ¿verdad? Se tranquilizó la persona, pero como hay cuestiones mucho más profundas que a veces genera o se precipita a causa de la crisis, entonces se implementa lo que sería el seguimiento terapéutico. Y a eso se le llama, ¿verdad? Intervención de segundo orden. Y eso se aplica, como les dije, en 6 sesiones máximo. Se supone que en ese tiempo, salvo que haya otras patologías, otros factores mucho más profundos de personalidad que requiere una intervención a largo plazo. Porque puede ocurrir también eso. ¿Ya? Bueno, la tarea va a consistir en que ustedes, a partir de 2 casos que tenemos en nuestra bibliografía base, que está así como muy bien explícita, eso yo les voy a alzar en la plataforma la indicación de la tarea, pero ya les quiero así como mencionar y explicar en qué va a consistir, ¿verdad? Entonces, primero van a leer, ustedes tienen el libro de Slack, ¿verdad? Sí, profe. Sí tienen. Bueno, entonces tenemos 2 casos. Un caso que está relacionado a lo que sería la crisis, una crisis accidental. Y otro caso que tiene que ver con una crisis de desarrollo, ¿verdad? Cuando ustedes les llamen en el 147 o SOS Mujer, obviamente no van a llegar a la intervención de segundo orden, van a llegar a esa primera intervención, la de primeros auxilios. Pero no obstante, es importante que conozcan lo que es la intervención de segundo orden, ¿verdad? Entonces, para poder entender el proceso completo, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces, en el libro, en la página 132 al 133, van a encontrar uno de los casos. Y después van a recurrir al segundo caso. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan de ese caso? Que justamente puedan identificar aquellos rasgos, aquellas características, síntomas relacionados a cada uno de estos aspectos que hacen al cacique. Por ejemplo, cuando hablo de la conducta, ¿a qué me estoy refiriendo? Si ustedes escuchan, leen el caso, esto corresponde a un síntoma conductual, esto corresponde a un síntoma de afectividad o afectivo, esto corresponde a un síntoma somático, esto corresponde a lo interpersonal, a lo cognitivo. Entonces, lo que van a ir haciendo es identificando cada uno de esos síntomas y agrupando, por sobre todo en función a esto que se les pide, ¿verdad? Que sería un poco de acuerdo al cacique. ¿Se entiende hasta ahí? Súper, profe. Súper, bueno. Cuando ustedes estuvieron haciendo la entrevista, ¿se acuerdan? Para la integración de los datos, la entrevista, etcétera, ustedes ya estuvieron explorando eso, ¿verdad? Entonces, ahora nos da nomás otra
perspectiva como para que nosotros como que vayamos también ordenando mejor esas informaciones que vamos recolectando, ¿verdad? Entonces, lo conductual tiene que ver con esos cambios de comportamiento. Si la persona es agresiva, impulsiva, hiperactiva, dice palabras de este tipo, grita, se tira sobre alguien, etcétera, ¿verdad? Lo afectivo que tiene que ver con esos sentimientos, ¿verdad? De angustia, preocupación, frustración, tristeza, cansancio, etcétera, ¿sí? Y vemos también que, un poco así como para ejemplificarles, lo somático, ¿verdad? Con cuestiones ya más físicas, dolores de cabeza, malestar, diarrea permanente, falta de apetito, indigestión, etcétera. Lo interpersonal con respecto a lo que sería las dificultades, por ejemplo, que se pueden presentar a nivel laboral, el temor a relacionarse con otras personas, por ejemplo, ¿verdad? Las discusiones constantes con sus figuras de autoridad, los conflictos con la pareja, etcétera. Y lo cognitivo con respecto a esa capacidad de atención, de concentración, a veces ese pensamiento que uno tiene respecto a ese pensamiento fatalista, negativista, etcétera. Entonces, de acuerdo a los casos que ahí se les presenta, entonces la propuesta es que ustedes puedan armar así como un cuadro, digamos, ¿verdad? Un perfil, le dicen también. Entonces, ese cuadro donde ustedes puedan diferenciar cuáles son los síntomas somáticos, cuáles son los síntomas eh, afectivos, cognitivos, etcétera. Eso nomás por ahora. Porque también es importante que después, en función a eso, se vayan estableciendo, ¿verdad?, los planes de tratamiento o el abordaje específico. Profe, ¿Consulta hasta aquí? Sí. ¿serían sobre 2 casos o uno solo? No, 2 casos. Quiero que tomemos 2 casos, ¿sí? Un caso que es sobre una situación circunstancial, ¿verdad? Una crisis circunstancial que se da en una mujer, ¿verdad? Es un caso de libro, pero también podemos relacionar con los casos que ocurren aquí, ¿verdad? Después vamos a construir nuestro propio caso, no se preocupen por eso. Bueno, entonces, ya que todos tienen la bibliografía de SLACU, van a quitar el caso 1 y el caso 2. Yo ya les puse la página también en el material. Entonces, un caso de crisis circunstancial. ¿Se acuerdan que las crisis circunstanciales pues, son repentinas, inesperadas, que generan así como mucho impacto inclusive, ¿verdad? Y aquellas vitales que son las que se esperan nomás luego que ocurra, pero dentro de todo nos genera esa desorganización. El segundo caso tiene que ver con una persona que está en proceso de jubilación. Y el primer caso tiene que ver con una mujer, no es que voy a adelantar demasiado, ¿verdad? Con una mujer que fue asaltada y a punto de ser violada. ¿Ya? No son casos muy largos, entonces lean esas páginas y en función a eso entonces vamos a construir ese perfil. Y el CASIC, no se olviden ya de eso, ¿verdad? Cuando se les habla de CASIC, tiene que ver con esas iniciales de las diferentes áreas que uno va explorando. Bueno, profe. ¿Ya? Bueno, cualquier duda con respecto a eso, me escriben, nos hablamos, etc. Y sobre eso retomamos nuestra clase el próximo jueves otra vez. Lo ideal es que ya tengan la tarea hecha para el jueves como para que podamos también analizarlo. ¿Ya? Profe, Te escucho. ¿esta tarea se sube a la plataforma o es para que el próximo jueves comparemos o corregimos?
No, vamos a Estamos. levantar a la plataforma para que se les acredite las horas. ¿Sí? Ya, gracias. Las horas generalmente se calculan en función al tiempo que les toma leer, de acuerdo al tiempo que les toma analizar el documento y hacer esos resúmenes, ¿verdad? Entonces, de ahí que para los dos casos, en total 5 horas prácticas. Puede que les tome un poquito menos o un poco más, ¿verdad? Pero sería más o menos el promedio. Por eso quiero que levanten a la plataforma, ¿sí? Yo voy a establecer esta indicación y ahí ustedes van a levantar. Otra cosa, gente, que me gustaría también después de nuestra reunión, que ustedes hagan un poco así como una cuestión de una lista de necesidades respecto a lo que creen que ya tienen y creen que les está faltando dentro de lo que es la formación. Recuerden que están en cuarto, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen así como materias teóricas y materias prácticas, pero también un poco de lo que ustedes creen que ya saben hacer y qué es lo que hay que profundizar. Quiero que sigan pensando en eso, ¿sí? Profe, yo pienso en eso y me desespero más porque siento que no sé nada. No, por eso les digo, felizmente estamos en cuarto todavía, ¿verdad? Pero sería más desesperante si nos toca ya el quinto. Pero no, estamos todavía en proceso de formación del cuarto. Eso Profe, tranquiliza un poco. No me gustaría que estén en el lugar de los de quinto. Sí, decime. eh, yo quería consultarte si no hay, no sé si en quinto o algo así, una práctica que sea algo así como algo así como una terapia, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, voy a terapia y de eso ya aprendí muchísimo, tipo lo que es el rol del terapeuta. Sí, En eso inclusive puedo sí. decir que ya tengo así una cierta base por ahí de cómo puede ser una persona cognitiva conductual, al menos lo que más experiencia tuve que otras cosas, pero no hay alguna Ajá. práctica que sea parecida a Sí, eso sí, tienen ustedes cámara GSL. en el Tienen. quinto año entonces. Sí, quinto año tienen cámara GSL. Sí, 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 sí. Y eso también, ¿verdad? Es ya desde un enfoque terapéutico. Y si no me equivoco, si van con la profe María del Carmen, tienen la parte, la terapia familiar, tienen sistémica con ella. Sí. Con el profe Ariel tienen consejería y él tiene un enfoque cognitivo-conductual. En quinto también. Por eso Bueno, les profe, muchas digo, gracias. felizmente, la ventaja de estar en cuarto es que ustedes ahora como que están así a full asimilando todos los, integrando los conocimientos de básica y más que nada para mí ustedes ahora deberían volverse expertos en hacer entrevistas, ¿sí? Saber preguntar, cómo preguntar, a quién preguntar, etcétera, ¿verdad? No tenerlo vergüenza para hacer las preguntas respecto a lo que es el desarrollo, las características. En el material es un poco largo nomás, ¿verdad? Pero en el material bibliográfico ustedes tienen una entrevista, 9 páginas tiene la entrevista, ¿verdad? Es un poquito largo, pero si tienen la posibilidad de leerlo así con detenimiento y analizarlo sería fantástico. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta básica es la entrevista. Y recuerden que la entrevista sirve como un instrumento de recolección de datos, pero es la que después también te va a permitir interactuar con el paciente y después también hacer ese seguimiento a través de las entrevistas, ¿verdad? Están las entrevistas de evolución, las entrevistas incluso como parte de un proceso terapéutico. Entonces, para mí, una de las habilidades así esenciales con las que ustedes deberían salir al finalizar el cuarto es la entrevista.
A esa entrevista se incorporan otros instrumentos más para llegar al psicodiagnóstico. Y otra fase es el informe. Y en quinto, yo creo que ustedes a partir de las teorías y técnicas psicoterapéuticas van a ir teniendo mayor conocimiento con respecto a los enfoques para la psicoterapia. Porque cada enfoque teórico es diferente otra vez cómo se trabaja a nivel de psicoterapia. En cuarto, entonces, allá por abril más o menos, ahí sí tienen que desesperarse si es que por ahí ustedes no lograron administrar ninguna batería de test, no lograron hacer bien entrevistas y no lograron hacer un buen psicodiagnóstico. Para mí ese tiene que ser el desafío por ahora para ustedes. Con Lorenzo, obviamente hay mayor exploración psicopatológica. ¿Por qué? Porque son casos que van al neuro por ya alguna patología principalmente, ¿verdad? Profe, Sí, sobre la última tarea, ¿cuándo vamos a tener un retorno? perdón. Sobre la última tarea, ¿cuándo vamos a poder tener un retorno? Con respecto a los informes, Sí, con respecto a los informes que se hicieron la última vez, el de 10 horas de práctica. la última vez. Sí, yo fui haciendo ya algunas devoluciones, pero voy a ir haciendo, sí, 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 totalmente. Muchos ya recibieron su retroalimentación, principalmente los que me estaban enviando por correo. Pero sí, voy a hacer las devoluciones de los informes. Bueno, gente, con respecto a los instrumentos, ¿verdad? ¿Cómo están avanzando con eso, la aplicación de los instrumentos? Sobre la práctica de instrumentos sería, profe. Sí. Ustedes están aplicando instrumentos ya, ¿verdad? ¿O todavía tampoco? Sí, estamos haciendo algunos test. Lo que pasa es que nuestro curso tiene dos Algunos tipos test. de test. Bueno, buenísimo. Bueno, y eso también. ¿Dos qué? Perdón. A dos grupos. Ya. Sí, profe, hay gente que sigue con el Bueno, profe entonces, Vallejos. de hecho que sí. Ajá. Sí, y hay otros que están con otro Hay otro docente. grupo va Sí, con sí. la profe Alba, ¿verdad? Sí, profe, así Ah, mismo. ya. Ya, ya, ya. Bueno, eso también, gente. Así como dijo la profe Rosa, ¿verdad? Quítenle el jugo a esas materias porque sí son fundamentales para hacer un psicodiagnóstico, ¿verdad? Y siempre es importante, con niños, una batería de instrumentos para trabajar con niños, otra para trabajar con adolescentes y por supuesto es diferente para adultos. Entonces, eso es importante también que vayamos viendo, ¿sí? Entonces, cuando vayan al centro psicológico, hasta eso podemos hacer. Bueno, no nos desesperemos, ¿sí? Nuestro año sigue hasta mayo del año que viene, así es que por ese lado tenemos todavía una chance. Bueno, levanto la tarea entonces a la plataforma y por favor, sí, ténganme un chiqui de paciencia para la retroalimentación de los informes. No te preocupes. Algunos por suerte ya les entregué.
Dale, denme tiempo. Bueno, dale, gente, cualquier consulta nos escribimos y en principio nos encontramos el próximo jueves otra vez. ¿Está bien? Dale, profe. Gracias. Gracias, profe. Dale, un Gracias, profe. gusto a ustedes y hagan ese listado de lo que necesitan, ¿sí? Bueno, profe, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo Chao, jueves, profe. cuídense. Chao, chao.